¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Me da mucho gusto que nos acompañe y que se encuentre con nosotros en esta onda saludable Radio Vital 1310 de AM. Una onda de alegría, una onda de salud y una onda de información. Hoy vamos a tener el gusto de platicar con la doctora Suraima Corona Rodríguez. Ella nos visita del Directorio de la Salud y viene, fíjese usted, a invitarlo nuevamente si es que no tuvo oportunidad de ver aquella película que nos hablaba precisamente del problema de la diabetes. ¿Se acuerda que ella nos estuvo comentando de este video que se llama Dulce Agonía y que fue realizado incluso por un productor mexicano? Y si no tuvo oportunidad de verla, bueno, pues la va a volver a pasar. Entonces viene a invitarnos a dos cosas: a que si usted no vio este video y le interesa ver esta película, bueno, pues ahorita le voy a decir cómo le vamos a hacer para que usted la visite ahí en su consultorio y pueda disfrutar de él y aprenda. Pero, por otro lado, también viene a invitarlo a usted para que este próximo sábado a las 8 de la mañana acuda ahí a su consultorio para que le hagan un diagnóstico oportuno de diabetes. La única condición es que usted tiene que ir en ayunas, pero después de que le hagan todos los exámenes y le hagan este diagnóstico oportuno, va a haber una plática del mismo tema en educación de diabetes, y ahí usted podrá desayunar tranquilamente, porque la intención es que usted se lleve su lonche y conviva, platique y al mismo tiempo pues para saber qué come, porque ahí es donde está la clave. A lo mejor a la hora de que usted se lleve su comida, pues va a estar ingiriendo una cantidad de azúcar que no es la más conveniente y quizá usted no lo sabe. Porque a veces, por ejemplo, pues decimos, me estoy comiendo un bolillo, un pan, que es un pan salado en teoría, y resulta que me está haciendo un aporte calórico importante que puede hacer, por ejemplo, pues que me suba la glucosa en sangre, por ejemplo. Entonces este sábado que van a hacerle este diagnóstico, estas pruebas para ver cómo anda su glucosa en ayunas, y después el pequeño convivio mientras hay una conferencia con su desayuno, pues usted descubrirá muchas cosas. Así es que hoy vamos a platicar precisamente nuevamente de la diabetes, pero vamos a hablar de algo que es muy importante: el automonitoreo. Yo me sé diabético, ¿cómo me tengo que cuidar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Estos aparatitos que venden en las farmacias son confiables? ¿Hasta dónde pueden tener un margen de error? ¿Y qué debo de hacer yo en caso de que mi valor de glucosa salga rebasado de los límites, digamos, controlables, sin poner en riesgo mi salud? Bueno, pues de eso vamos a platicar ahora. ¿Cómo se mide? ¿Qué es lo que se obtiene de información? ¿Y qué debo de hacer en caso de que me salga pues de estos parámetros? Así es que háblenos, porque yo creo que el programa hoy va a estar muy interesante. Y desafortunadamente, porque hay muchas personas en nuestro país y hay mucha gente de nuestros radioescuchas que ya tienen este padecimiento de salud que es la diabetes. Y si no lo es, pues entonces también le puede servir la información a usted que nos acompaña. Comuníquese con Sandy Juárez al 38 13 13 55 38 80 21 81 para que nos haga favor de hacer sus preguntas y sus comentarios. También el correo electrónico chaomarcela@hotmail.com está a sus órdenes para que a través de ese medio pues también participe y nos acompañe. Carlitos Flores en los controles de audio y su servidora Marcela Valdés, agradeciéndole la puntualidad y bueno, contando también con la presencia, aunque no interviene aquí con nosotros, un compañero, Juan Pablo, que también es comunicador, pero que él está allá en un rinconcito, casi nunca quiere platicar, nada más nos acompaña desde lejos. Y por supuesto, pues nuestra invitada, la doctora Corona Rodríguez, que como usted sabe, ella es médico, egresada de la Universidad Autónoma de Puebla, luego tiene la especialidad en medicina familiar por la misma universidad y después hizo una subespecialidad en diabetología por la Universidad de La Salle en Ciudad de México, y también tiene múltiples estudios en el Centro Multidisciplinario de Diabetes y que está avalado por la Facultad de Medicina de la misma universidad.
Ella ha estado también en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, aquí en nuestro país. Es un médico certificado ante el Consejo Mexicano de Medicina Familiar y miembro de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, y es un participante destacado en la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria del Instituto Nacional de Nutrición, entre otras cosas. Y actualmente es médico adscrito al Servicio de Atención Domiciliaria del Enfermo Crónico y Pie Diabético del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en nuestra ciudad de Guadalajara. Como ven, pues una gente que sabe mucho, una especialista que ha dedicado pues mucha parte de su tiempo al estudio de este padecimiento que aqueja a muchas personas. Y para poder entender y recordar lo que es la diabetes, esta que afecta a tanta gente, que es la tipo 2, le vamos a pedir a la doctora que nos hable de las causas. ¿Qué es la insulina famosa? ¿Cómo funciona y por qué causa tantos problemas? ¿Cómo estás, doctora? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes a las personas que nos están escuchando. Gracias por esa presentación. Sí, efectivamente la diabetes es nuestro tema preferido, por lo menos el mío, y seguramente usted que nos está escuchando sabe bien que la diabetes tiene que llegar a los oídos de todos porque cada vez está habiendo más gente que se diagnostica. Hablando de estadísticas, hoy es algo que me preocupa en cuanto supe que del total de las personas que hoy tienen diabetes, la mitad no lo sabe. Es decir, una de cada 2 personas que hoy tienen diabetes o que viven con diabetes, solamente una se conoce o se reconoce como diabético o como una persona que vive con diabetes. ¿Esto por qué es preocupante? Bueno, porque la otra persona que vive con diabetes y que no sabe que la tiene, va a vivir muchos años sin cuidar su alimentación, sin vigilar su actividad física, sin educarse respecto al tema y por lo tanto va a derivar en una complicación. Muy probablemente se le diagnostique como diabético cuando ya tenga una complicación, llámese retinopatía diabética, llámese un pie diabético, una enfermedad renal crónica, una enfermedad vascular, una isquemia. Es decir, usted y yo conocemos que las complicaciones de la diabetes son muchísimas, pero lo importante es prevenirlas. Llegar al punto en el que ya no se pueden tratar es algo que no se le desea a ninguna persona. Por lo tanto, educarnos en diabetes es básico en estas alturas epidemiológicas que estamos viviendo. Comentábamos en algún otro programa, y a mucha gente que me conoce, vivimos en un ambiente diabesogénico. Esto significa que para donde usted voltee va a encontrar alimentos y actividades que no van a ayudarle a cuidar su salud. Comida chatarra por todos lados y sedentarismo, ya no usamos las escaleras, hay muchos elevadores, usamos vehículos para trasladarnos en cortas distancias. Es decir, no solo la zona urbana, sino en general el tipo de vida que ahora tenemos nos está enfermando. Por eso sabemos que la diabetes tiene un origen multifactorial. Es decir, no solamente mi herencia, no solo que mis padres hayan sido diabéticos me predispone, sino también mi sedentarismo, si yo no me muevo, si yo tengo un trabajo detrás de un escritorio, si mi alimentación es bastante deficiente, es decir, yo no sé elegir qué sí, qué no para cuidarme, eso me predispone a tener diabetes. Si además tengo sobrepeso o ya una obesidad, si tuve diabetes durante mi embarazo, eso me predispone a ser diabético o ya incluso tener diabetes. Muchas circunstancias en nuestra vida actual nos predisponen. Por eso es que surge la idea de hacer esta segunda jornada de salud antidiabetes, así le hemos llamado. Ya es la segunda, el 10 de mayo, conmemorando el Día de las Madres, tuvimos la primera. Esta es la segunda vez que lo hacemos debido a que hemos visto que tiene muy buena respuesta. Es un evento totalmente gratuito y usted ahí va a poder saber si tiene predisposición a la diabetes o algo que se conoce como prediabetes, o si ya está padeciendo la diabetes y no le está dando síntomas, porque además cabe remarcar que la diabetes es una enfermedad muy asintomática, silenciosa. Por lo tanto, no espere a que le dé mucha sed, mucha hambre, no espere a que vaya a orinar con mucha frecuencia para sospechar la enfermedad. Hay que sospecharla únicamente si usted no hace ejercicio, si alguien en su familia ya padece o padeció diabetes, si está comiendo francamente mal. Entonces habría que preocuparse y hacer esta calculadora de riesgo que vamos a estar aplicando el sábado 13 de agosto a las 8 de la mañana allá en el consultorio.
Doctora, ¿por qué algunas personas delgadas que no tienen ningún problema de sobrepeso presentan este tipo de diabetes? Eso es un concepto muy interesante. Antes muchas personas asocian la obesidad con la diabetes, pero hoy se sabe del término sobrepeso o alguien gordito sano, un gordito aparentemente sano o una persona delgada con una enfermedad metabólica. Se sabe de este concepto, se está revisando actualmente, pero las situaciones desencadenantes son muchas. Una persona obesa que se cuida puede estar teniendo este tipo de índice de masa corporal debido a su constitución genética. Sin embargo, vale la pena hacerse una revisión física, bioquímica con estudios de laboratorio y una revisión además de esto que sea constante, es decir, por lo menos una vez al año, para asegurarnos de que, bueno, yo tengo sobrepeso, pero soy sano. Porque vale la pena decir, insisto mucho en esto, que aunque usted no se sienta mal, este tipo de enfermedades por el ambiente en el que estamos viviendo actualmente pueden llegar a aparecer. Entonces ocurre que hay personas que son delgadas y tienen diabetes y hay personas que son obesas y no tienen diabetes. Esta relación ya no debería de establecerse. La obesidad predispone pero no genera diabetes. Vale la pena únicamente revisarse. ¿Qué es la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina es esta dificultad que tienen nuestras células para permitir que esta hormona facilite la entrada de glucosa a nuestras células, al interior. Esto es, la insulina es una hormona que todos secretamos y esto vale la pena que lo veamos de esa manera. Todos, usted y yo, sanos y enfermos, secretamos insulina de forma natural. Pero cuando tenemos un sobreexceso o una sobreingesta de alimentos carbohidratos, de preferencia simples, la insulina se secreta en grandes cantidades. Mis células se van a poner poco sensibles a la acción de esta hormona. Es decir, hay tanta insulina queriendo entrar que ninguna molécula entra, que no puede hacer su efecto. Esto sucede pues porque consumimos alimentos que sobrepasan la secreción bioquímica normal de esta hormona. Entonces eso nos pone resistentes a la insulina. Ajá. Sí. Es que hay una pregunta aquí que me dicen, doctora, ¿qué es la regla del 15-15? Bueno, se me viene a la mente la regla de los 15 o 15-15 la utilizamos cuando hay casos de hipoglucemia. Se les pide a las personas que tienen síntomas de hipoglucemia, ya meramente hablando de alguien que tiene diabetes o que utiliza tratamientos hipoglucemiantes, medir su glucosa de capilar del dedo. Si esta glucosa es de menos de 80 o 70, depende de cada persona, entonces lo que hay que hacer es aplicar la regla de los 15, es decir, tomar en 240 mililitros de agua 15 gramos de un carbohidrato simple, de azúcar o de miel, 15 gramos son 3 cucharadas, esperar 15 minutos y volver a medir la glucosa del dedo. Esto es para rescatar o recuperar a una persona que está teniendo hipoglucemia. Eso es lo que viene a mi mente cuando escucho regla de los 15. Y cuando estamos hablando de hipoglucemia, estamos hablando de azúcar muy baja, que es cuando la gente te sugiere que se sienten muy desganados, que casi se desmayan, tómate un refresco. Sí, el problema con el refresco es que unos 600 mililitros de una coca o cualquier otro refresco son 63 gramos aproximadamente de azúcar, entonces esto es mucho más que 15. Lo único que necesitamos para recuperar los niveles normales de azúcar en la sangre son 15 gramos. Por lo tanto, con 15 gramos de azúcar, usted corrige este bajón de azúcar en su sangre. No es necesario tomar la Coca-Cola, a menos, claro, que no tuviera otra cosa en casa, que no tuviera azúcar morena, que no tuviera miel, que no tuviera un jugo de alguna fruta. Bueno, pues a manera de rescate un refresco está bien porque es un evento peligroso tener la glucosa tan baja. ¿Qué puede pasar? Bueno, si llegamos a tener niveles por debajo de 70, empieza a tener dolor de cabeza, mareo, hambre, ansiedad, pero si rebasamos los 60, es decir, nos vamos hacia los 50 miligramos por decilitro, entonces puede tener confusión, obnubilación, estupor, y si bajara todavía más, puede llegar a caer en un coma hipoglucémico, que es una complicación aguda de una diabetes descontrolada. Y al revés, cuando hay más glucosa
que la gente no lo toma en cuenta porque van a tener una comida quizá por un festejo, cosas por el estilo, se toman la medicina o se ponen la insulina y comen como desfundados. ¿Qué pasa ahí? Si hay un aumento importante, no sé, hay gente que ha llegado a tener 300, por ejemplo, o a veces hasta más de glucosa. Sí, yo he visto gente que llega a tener 1000 de glucosa. Imagínate o más. Nomás. Sí, bueno, hay otra complicación de la diabetes descontrolada que se llama hiperglucemia o estado hiperosmolar, es decir, el azúcar en la sangre llega a concentrarse tanto que aumenta en solutos, aumenta en la cantidad de sustancias que saturan la sangre. Por lo tanto, va a haber deshidratación de tejidos por ciertos efectos osmóticos o de difusión de fluidos en la sangre que puede causar un estupor, un coma, también por llegar a tener niveles tan altos de azúcar en la sangre. Entonces, también es una crisis, también es una urgencia, emergencia aguda de una diabetes descontrolada que también requiere tratamiento. Pero aquí cabe señalar que la glucosa tan alta, la sensibilidad a esta concentración de solutos varía de persona a persona. Hay quien con 300 de glucosa siente terribles síntomas y hay quien con 300 o 400 no siente absolutamente nada. Esto depende mucho de la tolerancia, de la variabilidad y del tiempo de exposición. Es decir, una persona que nunca ha tenido la glucosa alta, en cuanto se le sube lo nota. Pero hay personas que ya constantemente la tienen así, se adaptan, se acostumbran y no tienen síntomas. Por eso, a mi gusto, este tipo de complicación es todavía más peligrosa, claro, porque la gente no le pone atención. La hipoglucemia lo es, pero identificamos pronto los síntomas. Claro está que hay quien no, ¿verdad? Pero sobre todo los ancianitos son más susceptibles a que la hipoglucemia les dé más grave. Pero, la gente joven identifica bien la hipoglucemia, pero no identifican bien la hiperglucemia. Por eso vale mucho la pena tocar este tema de automonitoreo. Es un tema básico, fundamental para quien vive con diabetes. Si usted todavía no se automonitoriza, yo lo invito a que lo haga porque esto puede salvar su vida. Además, claro, de que evalúa qué tan efectivo está haciendo su tratamiento de diabetes. Es decir, yo voy con el médico, me tomo el medicamento, hago dieta, hago ejercicio, pero no me automonitoreo. Entonces, pues está usted haciendo como un 40 o un 50% del tratamiento, porque evaluar los resultados es lo único que le va a ir diciendo si va bien o va mal. Entonces, este hábito de estarse picando el dedo, midiendo su glucosa capilar, es realmente muy efectivo y por supuesto que le puede salvar la vida. Ok, ahorita vamos a hacer hincapié en este asunto del automonitoreo. Pero doctora, ¿dónde va a ser la transmisión de este video, de esta película, Dulce Agonía? Si quieres recordarnos en qué consiste y el domicilio del consultorio de la clínica, por favor. Claro que sí. Como parte de esta segunda jornada de salud antidiabetes que estamos preparando para usted, hemos decidido volver a proyectar el documental Dulce Agonía que estuvimos hablando del mes pasado. Tuvo muy buena respuesta, hay mucha gente que se está interesando ya por la información que aquí se comparte, por lo tanto la vamos a retransmitir el próximo viernes a las 8 de la noche en calle Justo Sierra 2363. La colonia es Ladrón de Guevara, es allá por Américas, Avenida México, más o menos por esa zona. A las 8 de la noche comenzamos, el cupo es limitado, por eso le pido por favor que me confirme su asistencia o la de las personas que vayan a asistir. Al teléfono lo voy a pasar 3316 00 99 49. Usted me puede mandar ya sea un mensaje de texto, me puede mandar un WhatsApp al número para que anotemos su invitación, o también a un correo electrónico, si usted se le facilita más, es corz18. Más despacito, doctora, por favor. Sí, corz18 @hotmail.com. El teléfono otra vez, despacio, por favor. Sí, es 3316 00 99 49. Ese es un teléfono para que usted pueda mandar mensaje de texto o WhatsApp. Igual si quiere un número telefónico local, puede hablarnos al 3616 46 07. Ahí la señorita le va a explicar con mayor detalle cómo van a estar los horarios de esta jornada, por si está interesado acudir al documental o acudir con nosotros a la plática que tenemos a las 9 o a la detección que comienza a las 8 de la mañana el sábado.
La cita es en Justo Sierra 2373, ¿verdad? 2363. Ah, 63. Así es. 2363. Bueno, ok. Entonces, ¿qué es este asunto del automonitoreo? ¿Cómo me monitoreo aparte de picarme con el dedo? Porque también hay personas que se checan la glucosa con tiras reactivas en la orina. ¿Cuál es más efectivo? ¿Cuál es el recomendable? ¿Y cómo se debe de hacer? Muy buena pregunta, eso es cierto y pocas veces lo consideramos. La tira reactiva que mide la glucosa en la orina le va a decir que está usted sobrepasando el umbral renal. Esto significa que el nivel de azúcar en su sangre está por arriba de 198, por arriba de 200 aproximadamente. Esto ya no es tan seguro para usted porque se sabe que niveles por arriba de 140 son patológicos, o sea, es peligroso o tóxico que usted ande con niveles de azúcar tan altos. Por lo tanto, no es lo más recomendable. Lo más recomendable, lo más práctico, incluso más sencillo para usted, claro, un poquito más doloroso, es hacerse la prueba del dedo, estos glucómetros que venden en la farmacia, que muchas personas utilizan. Este tipo de aparatitos le da una medición muy cercana, muy próxima a la glucosa que tiene en ese momento y es muy orientadora. Por lo tanto, considero que es la manera más efectiva de automonitorizarse. Si usted lo hace a través de su orina, vale la pena decirle que está bien hecho, es una buena práctica, e incluso quien prueba su orina, pues me lo han comentado, hay quien prueba si su orina está dulce, o eso también es válido, pues ya no habiendo otra manera de revisarse, pues sería como extremo. Pero lo más recomendable que sea un glucómetro, una glucosa capilar, porque insisto, si fuera de orina, quiere decir que usted tiene en su sangre más de 200, por ser 200, 300, 400. La capacidad de filtración del riñón ya no está siendo tan buena, ¿no? Está sobrepasada. Y estamos causándole también un daño al riñón, por decir que nada más a él, porque todo nuestro sistema capilar de todo el organismo se ve afectado. Así es. Además de que esto yo le comento el umbral renal en una persona sana, pero una persona con diabetes tiene un umbral renal ya perdido, es decir, puede tener 200 o 300 y su riñón no va a estar filtrando la glucosa. Entonces puede ser que pruebe su orina o que busque azúcar en orina y no la encuentre y piense que está bien, aunque en su sangre ya tenga los niveles altos. Por eso no es orientadora. Esto podría servir en quien está recién diagnosticado y no tiene posibilidad de tener acceso a un glucómetro. Digo, casos muy extremos, pero lo ideal es que fuera glucómetro en dedo, una glucosa capilar. Eso sería lo ideal. Y otra cosa que yo le recomiendo mucho es anotarlo a manera de bitácora. No vale solo con verlo en la pantalla, sino llevar un registro, una libretita de estas de la papelería que cuestan, no sé, 5 pesos, y hacer esas anotaciones de la fecha, la hora, cuánto tuve de glucosa. Y bueno, si está usted teniendo descontrol, es decir, yo no sé por qué se me sube la glucosa, entonces le recomiendo anote lo que come, por lo menos una semana, 2 semanas, para que pueda tener idea de qué es todo lo que está comiendo y qué podría ser de eso que le está elevando la glucosa, porque a veces si lo dejamos a nuestra memoria, la memoria nos puede fallar, o a veces nuestra memoria es muy complaciente y nos acordamos de unas cosas, pero de otras no, por eso más vale anotar. Hacer trampa. Se debe de tomar esta muestra de capilar, que es el piquete en el dedo, para que salga una gotita de sangre y después ver qué cantidad de glucosa tenemos en ayunas. Sí, idealmente es en ayuno, eso es con lo que más familiarizados estamos, pero también se pide, ya hablando en terreno de automonitoreo, hacerlo 2 horas después de comer. Para una persona especialista en diabetes o para alguien que esté vigilando su diabetes, tener esta información es muy, muy importante porque nos orienta mucho a elegir el mejor tratamiento para usted. En ayuno hablamos de su metabolismo de la glucosa basal, es decir, cómo se está comportando su insulina basal, la insulina que usted sí produce todavía y qué tan efectiva es esta insulina. De la glucosa postprandial, es decir, 2 horas después de haber comido, hablamos de la forma en la que están trabajando otras hormonas que también intervienen en el control de la diabetes. Por eso vale la pena tener ambas mediciones. Habrá quien, porque lo vemos muy seguido, que me diga o que diga, en ayuno salgo muy bien, mi glucosa es por debajo de 126, menos de 110, pero después de comer, 2 horas después de comer, tengo 180, 200 y no la puedo bajar.
Entonces, si solamente medimos en la mañana, nos confiamos y creemos que todo va bien, cuando en realidad por ahí hay algo que hay que ajustar. Esta glucosa postprandial o 2 horas después de comer da mucha información al respecto. ¿Diario se tienen que hacer estas mediciones? Y realmente sí, cuando le comento a los pacientes que se tiene que revisar diario, me miran como diciendo, está usted un poco loca, yo no me voy a picar todos los días constantemente. Pero hay que entender que en otros países que no tienen un problema tan severo con la diabetes como México, ellos usan bombas de infusión de insulina o utilizan bombas, monitores, medidores de la glucosa frecuente, es decir, de momento a momento, de constante, como un holter de glucosas. Y bueno, se ha visto hasta el momento esa es la mejor manera de tener bajo vigilancia estrecha la glucosa. Entonces, si usted se hace 2 piquetes por día, no gastaría tanto como utilizando este tipo de monitores y va a tener mucha información muy útil para el control de su glucosa. ¿Durante cuánto tiempo tendría que hacer este seguimiento para que el médico pudiera tener una idea de cuál es el estado de mi diabetes y también conocer cómo se comportan pues mis hormonas? Así es, esto es muy muy importante. Cuando yo registro todo un mes completo de este tipo de glucosas, es decir, ayuno y 2 horas después de comer y mis alimentos, los alimentos que estoy ingiriendo, tengo un panorama mucho más amplio de cómo se está comportando mi metabolismo. Entonces, pues para el médico va a ser muy sencillo tomar una buena decisión en cuanto al tratamiento. Así va a poder elegir si el tratamiento ideal es solamente dieta y ejercicio o podemos utilizar ya hipoglucemiantes orales o incluso insulina. Un mes sería lo más recomendable. Bueno, nos quedamos con esa idea y nos vamos al corte comercial porque tengo publicidad pendiente y regresamos para darle salida a sus comentarios y a sus preguntas. Les recuerdo que si usted quiere hacer un diagnóstico oportuno, puede asistir este próximo sábado a las 8 de la mañana, precisamente en ayunas, ahí al consultorio de la doctora Corona Rodríguez, que está ubicado en la calle de Justo Sierra 2363. Y después de este examen, donde le van a decir cómo está usted, va a haber una plática a las 9 de la mañana y la intención es que usted desayune ahí, que se lleve su lonche de casa para platicar acerca de sus hábitos alimenticios y pueda tener toda la información completa. Y también le recuerdo que este viernes 12 de agosto a las 8 de la noche ahí mismo, en Justo Sierra 2363, se va a transmitir este interesante documental que se llama Dulce Agonía, que habla y explica precisamente todo lo que usted necesita saber acerca de esta enfermedad. ¿Se puede prevenir la diabetes? Sí, la respuesta aquí es sí, ampliamente sí, la diabetes se puede prevenir, se puede retrasar su aparición muchísimos años. Este niño que yo les comento que tiene 8 años con diabetes pudo haber comenzado a tener diabetes a lo mejor a los 40 o 50. Se pudo retrasar su diagnóstico, incluso pudo haber llegado al punto en el que él no tuviera diabetes. ¿Se pudo prevenir? Por supuesto que sí. ¿Cómo? Pues usted y yo ya lo sabemos. Hay que comer bien, hacer ejercicio. Sin embargo, en la práctica esto es pues, un poco complicado, porque no podemos comer bien teniendo a la mano tanta comida rápida, tanta comida chatarra, tanta comida ultraprocesada. Es hasta un poco complicado. Pareciera que no es que el ambiente en el que vivimos está en nuestra contra cuando queremos comer. Entonces aquí el principal consejo que yo les puedo dar es planee su comida. Mañana, ¿qué voy a desayunar? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a cenar? Y hoy en la noche, prepárelo, pique sus verduras antes, desinfecte antes, precocine, para que mañana antes de salir corriendo a trabajar, pues no le gane el tiempo y no tenga que llegar al punto en el que tengo hambre, pero no tengo que comer y entonces lo que me queda es ir al Oxxo y comprar comida rápida. Entonces yo creo que hacer un plan, eso es muy efectivo y puede ayudarnos a adaptarnos a este ambiente en el que estamos viviendo y de a poco ir haciendo cambios. Es que fíjate que cuando piensas en comer bien, y es cierto esto que dices, imagínese usted que entra a un supermercado, cualquiera que sea, va y lo único que hay, digamos, son pues lechugas, digamos algunas verduras, frutas y tanta. Te paseas por los otros pasillos y hay cantidad de cosas que contienen, si somos muy estrictos, pues almidones y harinas, Sí. y dulce.
todo tiene dulce. ¿Verdad? Sí, todo. Y entonces, obviamente te cuesta mucho trabajo, porque dices, comer ensalada todos los días, guácala. Y si está haciendo frío, menos, ¿verdad? Menos se te antoja. Entonces, habría que hacer hincapié quizá en que comer bien es no nada más comer lechugas, sino que hay que saber preparar estas verduras y dar esa variedad en la alimentación para que podamos nutrirnos como Dios manda y logremos sacar de la alacena, del refri y de nuestros hábitos toda esta cantidad de harinas que hay, toda esta cantidad de alimentos endulzados o azucarados que tanta tentación nos dan. Así es, esto que usted comenta es súper importante. De hecho, la plática que vamos a tener a las 9 de la mañana el sábado, luego de la jornada de detección, se llama Mitos y Realidades acerca de la diabetes. Precisamente porque hemos visto que solemos pensar que comer bien significa invertir mucho dinero o comer solo verduras. Podemos caer en este error. Comer bien va muchísimo más allá de eso. Vale la pena hacer una revisión correcta acerca de qué estamos comiendo y cómo puedo hacer para mejorarlo. Y por supuesto, borrar o deslindarnos de estos mitos. Estamos sumergidos en muchos mitos y no nos permiten tratar adecuadamente la diabetes. Por eso, comer bien no solamente es comer verduras, podemos enriquecer mucho nuestra dieta metiendo otros alimentos que a lo mejor de momento podrían parecernos nuevos o distintos, pero con el tiempo vamos a acostumbrarnos a comerlos. Incluso la recomendación también es dejar de comer el azúcar porque genera adicción, porque nuestro paladar no se reeduca y entre más azúcar como, más quiero comer. No perder de vista esta situación, pues que cada vez que usted va al súper con hambre o con antojo, bueno, lo que va a elegir es algo rico en azúcares, en almidones o en otras sustancias que no son de beneficio para su cuerpo. Vale la pena revisar muy bien qué es lo que está usted comiendo para que así aprenda a hacer mejores elecciones. Digamos que las estadísticas nos podrían decir que de cada 10, ¿cuántas tienen diabetes o tenemos diabetes? La estadística de EnSanud, que es la encuesta nacional de salud del 2012, hasta hace el 2012, se comentaba que de cada 14 personas, 2 de ellas son diabéticas. Hoy se sabe que muy probablemente esa cifra creció exponencialmente. Este año se está corriendo el EnSanud. Vamos a tener una nueva estadística para el 2017. Calculamos que van a ser aproximadamente 4 de cada 10 personas con diabetes. Pero lo que le comentaba al principio es lo que preocupa. De las personas que hoy tienen diabetes, solo la mitad, fíjese, solo la mitad sabe que lo tiene o lo reconoce. ¿Qué está pasando con toda la otra mitad, con todas esas personas que no se han diagnosticado o que no reconocen que tienen la enfermedad? Bueno, seguramente lo que está pasando es que no se están cuidando, no están tomando su medicamento, no están haciendo ejercicio, no se automonitorean y se dirigen rápidamente hacia una complicación. Me pregunta Irma Ortega, ¿qué alimentación recomiendas para los diabéticos? Y si ahí contigo pueden tener esta asesoría para aprender a comer y saber qué podemos y debemos comer. Porque también pensar en que nunca jamás vas a volver a comerte un pedazo de pan, nunca jamás vas a volver a comerte un pedazo de pastel, por ejemplo, o algo, no sé, la leche o algo que contenga muchos quizá carbohidratos, pues también te asusta y te molesta esta situación. Sí, es totalmente comprensible. Usted tiene que saber que una dieta adecuada para una persona con diabetes es igual que la dieta adecuada que tiene que seguir una persona que no tiene diabetes. Una persona con una enfermedad o sano debe de comer exactamente igual, es decir, equilibrado, variado, enriquecido, pero de forma natural, de forma que no le represente ningún esfuerzo extra. Esta parte que yo les comento de que cada vez que usted come algo azucarado va a seguir teniendo ganas de comer azúcar, es cierto, pero usted debe saber que en la diabetes se puede comer de todo. Lo importante es que usted aprenda a hacerlo. Y sí, en la consulta que yo tengo para las personas con diabetes les dedico mucho tiempo, aproximadamente la consulta de primera vez dura 2 horas, les dedico tiempo a educarlos en materia de qué comer y de cómo cuidarse. Les dedico especial atención a la comida porque esa es la gran pregunta, ¿qué puedo comer? Usted puede comer de todo, pero tiene que aprender a elegir lo que sí y lo que definitivamente no.
Bueno, repítenos la invitación para este viernes y el sábado rapidísimo porque ya nos vamos, nos quedan Claro que 15 sí. segundos. El viernes 12 de agosto a las 8 de la noche tenemos el documental Dulce Agonía y el sábado 13 a las 8 de la mañana esta jornada de detección de nuevos casos y a las 9 la plática Mitos y Realidades acerca de la diabetes. Bueno, el teléfono de la doctora 3616-4607, aparte su lugar.